Olga Lucía nos dice que buenas noches por el chat. Buenas noches, Olga Lucía. Entonces, esta masterclass, como les contábamos, tiene por nombre Gestiónate a ti mismo. Listo, vamos a ver en Ujú. qué consiste esto de gestionarse, qué podemos hacer frente a esto que es tan importante para poder vivir en equilibrio, en plenitud, para que todos vivamos como enmarcados en ese montón de cosas que queremos hacer y podamos disfrutar nuestro camino, que es lo que para Angie y para mí desde Make It Happen es tan importante, Acá que, los... que disfrutemos el camino. Eh, Vamos a empezar con el tema de esta masterclass, listo, y es ¿qué es gestionarse a sí mismo? Vamos a empezar entendiendo un poco qué es este concepto y por qué nosotras desde Make It Happen lo trabajamos tanto y se los enfatizamos tanto, 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 tanto. Hay una definición de Peter Drucker que lo llaman muchos el papá de la administración del tiempo, ¿cierto? Y él da una definición que a nosotros nos gusta mucho porque resume y enmarca un poco lo que trabajamos desde Make It Happen y es gestionarse a sí mismo la capacidad que tenemos para saber desarrollarnos y la capacidad de autoanalizarnos para poder definir, ¿cierto?, cuál será esa estrategia que cada uno de nosotros utilizará para alcanzar el éxito. Y el éxito, dependiendo de cada uno de ustedes, dependiendo de lo que para ustedes signifique éxito, signifique plenitud, signifique felicidad. Cada uno de nosotros tenemos que desarrollarnos, analizarnos y poder tomar un plan para alcanzar todas esas metas y todos esos objetivos que nos proponemos. Nosotras desde Make It Happen también siempre les hablamos que estos planes o estas proyecciones de vida que cada uno de nosotros tenemos dependen de las etapas en las que nos encontramos, ¿cierto? De repente, si estamos en una etapa, estamos en la universidad, estamos empezando a trabajar, pues nuestras metas y objetivos van a ser unos, ¿cierto? Ya después, muchos si formamos familia o ya hemos alcanzado un nivel de madurez diferente, pues tendremos otros objetivos y otros proyectos. Entonces hay que entendernos y hay que analizarnos y desarrollarnos de acuerdo a cada etapa de nuestra vida. Y en eso consiste este proceso de gestionarnos a nosotros mismos. El segundo aspecto que vamos a ver el día de hoy es ¿qué necesitamos entonces? ¿Qué necesitan ustedes para aprender a gestionarse entendiendo esta definición? Y aquí ya le voy a dar el paso a Ángel para que nos explique este primer punto. Gracias, Laurita. Así es, retomando entonces todo esto que nos ha venido explicando Laura sobre lo que son los procesos para planificar y para gestionarnos mucho mejor, vamos a entrar a mirar entonces qué es lo que se necesita. Y como primer punto tenemos específicamente el de conocerte, ¿verdad? Segundo punto, reconocer tu hoy. Tercero, priorizar. Cuarto, implementar hábitos. Quinto, organizar tu día. Y sexto, llevar una agenda efectiva. Estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta en todos estos procesos y vamos a empezar a desglosarlos uno a uno para que ustedes entiendan un poco mejor a qué hacemos referencia con esto. Entonces vamos a comenzar por conocerte. Retomando el aspecto que para nosotros es tan importante de analizar todas las áreas, este ejercicio tiene que ver con eso. Y es que nos regalemos unos minutos, un momento y analicemos cómo nos estamos sintiendo en las diferentes áreas que componen nuestra vida. Aquí estamos nombrando 8 que consideramos como las generales, las que pueden abarcar a la mayoría de personas, pero pueden haber más. Y eso depende del momento, como nos decía Laura, en que nos encontremos en la vida. Es decir, en algún momento para nosotros será mucho más importante la familia o nuestra formación académica o simplemente el descanso o tenemos algún tema de salud que debemos atender y eso se vuelve prioritario. Entonces es muy fundamental hacer este tipo de ejercicios de autoanálisis y nosotras desde Make It Happen, siempre lo proponemos en todos los contenidos y en todos los talleres que lo hacemos, que nos hagamos un ejercicio de autoanálisis y que nos permita entender cuáles son esas áreas que en algún momento de la vida están como descuidadas o tenemos un cierto sentimiento de vacío, de frustración frente a ellas. En algún momento podemos decir, he descuidado a mis amigos por estar trabajando probablemente, o tengo mi salud como en un segundo plano y hay tratamientos que debo atender que los he venido postergando,
o simplemente los temas que me gustan a mí como hobbies o distracción o diversión o ocio, no les saco el tiempo suficiente porque para mí ahorita el foco es estudiar o trabajar. Y entonces empezamos a tener como unas cargas allí y unos sentimientos que no son positivos y que lo único que hacen es bloquearnos. No sanamos esas partecitas y empezamos como a generar sentimientos de frustración, a veces hasta de resentimientos, porque no vamos como depurando y limpiando y buscando un equilibrio en todas las áreas de la vida. Por eso es tan importante que este tipo de ejercicios los hagamos mínimo 2 veces al año, mínimo, y que nos analicemos realmente cómo estamos en cada uno de estos aspectos, cómo nos sentimos hoy por hoy frente a estos temas. Obvio, después de hacer todo ese análisis, es mirar cuáles son las estrategias que yo voy a hacer o voy a tomar para mejorar. Pues sí, yo puedo entender que me he alejado de mis amigos, pero bueno, de aquí en adelante yo qué voy a hacer para que eso cambie y para que me genere una sensación de plenitud y de equilibrio en la vida. Entonces, no sé, me propongo que al menos una vez a la semana trate de contactar ese grupo de personas que he ido de pronto dejando de lado, o en el tema de salud, bueno, voy a empezar a hacerme mis chequeos, voy a comenzar con este tratamiento. Mucha gente, por ejemplo, nos aborda en el tema de salud que quieren bajar de peso, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, analicemos nuestra vida, miremos cómo estamos en cada uno de estos aspectos, entendamos cuál es la relevancia que tienen cada uno de estos temas hoy en día para cada uno de ustedes y empecemos a trabajar en coherencia porque tengamos un equilibrio. Entonces, eso es importantísimo porque con base en esos análisis es que empezamos también a establecer ciertos proyectos, metas, objetivos que queremos lograr para poder tener como plenitud en cada uno de los aspectos que para cada uno de nosotros puedan ser importantes. Ese entonces es el primer punto que queríamos analizar el día de hoy. Luego vamos a mirar entonces cómo reconocer tu hoy. Y ese es un ejercicio súper bonito porque es entender en qué estamos enfocándonos. Muchas veces tenemos nuestras dinámicas que se nos volvieron como muy de afán y vivimos en un estrés total y apagando incendios. Entonces, hay una matriz que nosotras conocemos y que nos gusta muchísimo y trabajamos en algún momento, que es esta matriz que es de administración personal efectiva. Y se compone de 4 cuadrantes que son los que ustedes están viendo ahorita. El cuadrante amarillo se llama atención inmediata y allí tenemos todas esas tareas o actividades que son importantes y urgentes. Urgentes, ¿qué quiere decir? Que no nos dan tiempo para atenderlas, que, o sea, máximo en 2 días tengo que entregar un informe, terminar un trabajo, hacer una reunión, que por alguna razón yo la dejé como descuidada, es decir, se me olvidó planificarla, salió de un momento para otro, o simplemente yo la veía como tan grande esa tarea o esa actividad que me daba pereza y le he venido postergando y postergando y postergando hasta que se nos volvió urgente. Ese es un cuadrante que desafortunadamente cuando comenzamos todos estos ejercicios de planificación, casi que todo lo tenemos allí. Son imprevistos y que desafortunadamente imprevistos siempre van a haber. Lo importante es que cuando uno ha planificado con tiempo otras cosas que son muy importantes para uno y que impactan la vida de uno, pues esos imprevistos no nos van a afectar el buen desarrollo de lo que hemos planificado. Y estoy haciendo referencia al segundo cuadrante ya, que se llama administración personal efectiva. ¿Por qué se caracteriza? Porque es importante, pero no es urgente. Y ese es el éxito de la planificación. El éxito de la planificación es que nosotros tengamos tiempo de ejecución para cada una de las actividades o tareas y estas, obviamente, todas las que estamos viendo en el cuadrante 1 y cuadrante 2 tienen directa relación con lo que para mí es importante, con lo que realmente impacta mis objetivos y mis metas. Entonces, la idea es que con el tiempo, en la medida que uno va tomando mucha más habilidad en todo esto de gestionarse y planificarse mucho mejor, la mayoría de nuestras tareas o actividades estén en ese cuadrante 2, que son cosas importantes para nosotros, que impactan nuestros proyectos, nuestros objetivos, nuestras metas, las áreas que hemos decidido trabajar, pero que no es urgente, porque yo sé que si tengo que entregar un trabajo el 30 o el 15 o tengo una reunión para X día, yo me he tomado mínimo 1 o 2 semanas antes para empezar a prepararla. Yo analizo qué puedo diariamente ir haciendo para que en el momento de tener que entregar
X tema ya esté listo y no que 2 días antes yo tenga que empezar a correr para atender solamente ese tema, ¿verdad? En el tercer cuadrante, que es el que tenemos de color lila, lo llamamos prioridades y expectativas de terceros. Se caracteriza porque no es importante, pero es urgente. Entonces son temas, son imprevistos, son cosas de afán, pero que no son directamente responsabilidad nuestra, sino de otras personas, bien sea a nivel laboral, de un compañero de trabajo, de mi jefe que a última hora dice, mire, me salió tal cosa, colabóreme, ayúdeme, y entonces como que uno tiene que parar todo para poderlos atender, ¿cierto? O a nivel de familia, que alguna, no sé, algún hermano o papá o mamá llaman, por favor, ayúdeme con esta diligencia porque me cogió la tarde, no puedo, y entonces le pasan a uno el chicharrón, ¿verdad? Aquí lo más importante en los imprevistos es aprender a reconocer la real urgencia de ese imprevisto. ¿Qué queremos decir con eso? Muchas veces las cosas que nos piden o que salen de última hora no tienen que ser atendidas inmediatamente. Podemos decir, listo, te colaboro, pero en un par de horas o tal vez mañana en la mañana. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos que parar con lo que nosotros estamos atendiendo o con nuestra planificación para abordar ese tema. ¿Listo? Otra cosita que siempre hablamos nosotras con Laura es aprender a decir no, porque esos imprevistos nos vuelven una locura el día a día o la jornada o lo que tenemos ya preestablecido. Y a veces también es importante decir, discúlpame, en este momento no te puedo colaborar, ¿sí? Porque nos malacostumbramos o malhabituamos a las otras personas a que siempre que nos piden un favor nosotros estamos corriendo. Entonces es chévere también poner como algunos límites. Y el cuarto cuadrante aquí, que se llaman ladrones de tiempo, o son esas actividades que uno sabe que le quitan a uno tiempo en algún momento, que lo distraen y que uno pierde ahí minutos valiosos para dedicarles realmente a cosas que son importantes y que puedan impactar nuestros proyectos. Allí pueden haber también tareas o actividades que pasamos y pasamos y pasamos de un día a otro, de un día a otro, y cuando analizamos realmente entendemos que esas tareas pues no eran tan importantes porque si no ya las hubiéramos hecho. Entonces miremos si las puedo delegar, probablemente no las tengo que hacer yo sino otra persona, o simplemente no es el momento para hacerlas. Es decir, puedo decir, bueno, este mes yo no voy a poder con esto, pasémoslo para el mes siguiente o pasémoslo para 2 semanas más adelante, y voy descongestionando mi jornada, y son esas tareitas que podemos empezar a replantear. Entonces, es fundamental reconocer cómo estamos hoy para poder hacer los ajustes. Si no tenemos conciencia de cómo es nuestro día hoy por hoy, pues no nos vamos a dar la oportunidad de mirar qué cambios tenemos que hacer para ser mucho más productivos y para gestionar mucho mejor nuestro tiempo. Ese es el segundo punto que queríamos ver el día de hoy. Muy bien. Y como tercer punto es priorizar el dolor de cabeza de todos, sobre todo cuando entramos en estos procesos de planificar y de gestionarlos. Siempre lo que nos suelen preguntar en Make It Happen es cómo priorizo, cómo sé en qué me concentro en mi día. Y nosotras siempre les enseñamos a través de nuestros talleres y de nuestros contenidos que es un proceso súper sencillo y parte con estos aspectos que ustedes están viendo en pantalla. En el centro estamos todos, ¿listo? ¿Qué pasa alrededor? Y de acuerdo, además, con lo que nos acaba de explicar Ángel, con las áreas de vida, con el poder priorizar en mi vida entre importantes y urgentes, pues también muchas veces decimos, ok, lo que pasa es que para mí puede que todo sea importante, entonces, ¿cómo hago para ir llevándolo en ese día a día? Lo primero que tenemos que tener claro es que en este proceso de priorizar yo debo tener un propósito. ¿Listo? Llámese proyección de vida a 1 año, a 2 años, a 5 años, o para quienes ya han iniciado un proceso de creación y de conocer cuál es su propósito de vida. Es un proceso largo, es un proceso que nos toma tiempo, pero si yo simplemente en este momento cuento con una proyección, así sea a diciembre de este año, es válida. Esa será mi sombrilla, ¿verdad? Ese será lo que me lleve y lo que me mueve a poder ir desarrollando proyectos, sueños, metas, y que esto debe ir conectado con una serie de niveles o de pasos que van desprendiéndose desde este propósito y que ustedes ven en esta gráfica. ¿Qué pasa? Cuando yo ya tengo mi propósito, ¿cierto?
Viene un siguiente nivel o un siguiente aspecto que ustedes ven acá, que es la visión. ¿Qué es la visión en nuestra vida o en la vida de cada uno? Es como la visión general, como ese porqué general de cada cosa que vamos haciendo y suele traducirse en objetivos o metas a largo plazo, es decir, hasta 5 o 10 años, ¿verdad? Si de repente tenemos algún proyecto ahí largo o de 3 a 5 sencillamente. Esa visión que terminan siendo mis proyectos, mis objetivos a largo plazo, pues ¿qué debe pasar? Debe estar conectado con mi primer nivel, que en este caso es el propósito o mi proyección de vida. Cuando yo voy conectando, significa que esos proyectos a largo plazo me están ayudando a alcanzar este propósito o esta proyección de vida. No es que yo voy por un lado con un propósito, pero voy accionando frente a unos proyectos por otro, ¿verdad? O como decimos en Make It Happen, como veleta. No debe ir así, ¿verdad? Luego, ¿qué pasa? Tenemos un tercer nivel, las metas. ¿Qué son las metas? Ya son proyectos, ¿verdad? A corto plazo, es decir, de 1 a 3 años. Entonces, si seguimos conectando para priorizar, pues mis metas me tienen que estar ayudando a alcanzar o a construir esa visión, que a su vez me está ayudando, perdón, a construir ese propósito de vida o a caminar bajo esa sombrilla que es mi propósito o mi proyección. Tenemos un cuarto nivel, áreas de enfoque. ¿Se acuerdan lo que les habló ahorita Ángel de áreas de vida, de la rueda de la vida? Entonces, cuando yo ya he analizado cuáles son las áreas de vida que en este momento de mi vida me conforman, ¿cierto? O hacen que sea yo en este momento, entonces estas áreas de enfoque pues deben estar siendo impactadas y me deben estar ayudando a construir mis metas, que recuerden son proyectos a corto plazo, luego a su vez la visión, que son proyectos a largo plazo, y a su vez mi propósito de vida o mi proyección de vida. Entonces voy coherente con cada uno de mis niveles, ¿cierto? Y por último, tenemos el último nivel y son mis acciones actuales y casi que las más importantes. ¿Por qué las más importantes? Porque es lo que hacemos día a día. ¿Listo? Esto que hacemos día a día, que es en donde la mayoría pecamos en algún momento, es que tenemos unos proyectos, unos sueños, y de repente hasta los escribimos y decimos, ay, qué lindo, este es mi sueño. Pero día a día vamos como veletas, vamos haciendo otra cosa, concentrados solo en el trabajo, enfocados solo en las urgencias del día a día, ese cuadrante del que nos hablaba Ángel, de urgente, estoy ahí todo el tiempo o estoy pendiente de qué me dicen los terceros y ayudando a todo el mundo, y descuido completamente ese caminar diario que me está llevando a ser coherente con ese propósito, con esa visión, con esas metas y con las áreas de vida que yo decidí trabajar. Un ejemplo, si yo en áreas de vida he definido que una de las áreas más importantes y que todos deberíamos tener siempre es el área uno mismo. Puede llamarse ahí con el nombre de cada uno o puede llamarse área yo. Si yo digo que esa es una de mis áreas más importantes, pero voy a analizar y en mi día a día solo estoy trabajando y trabajo y trabajo y trabajo y no hay más sino trabajo, pues no estoy siendo coherente, ¿verdad? No hay una coherencia entre mi hoy y esas áreas de enfoque. Y pues si ahí empieza a romperse la cadena, si en estos dos primeros niveles se rompe la cadena, pues de ahí para allá vamos desconectados completamente. Esta es la forma de priorizar. Si todos tenemos claro cuáles son nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros principios, nuestros valores y nuestras proyecciones de vida o propósitos de vida, ustedes no van a tener ningún problema de priorizar en el día a día qué es lo que deben hacer. Porque si tengo ese enfoque de qué es lo que quiero ser, en quién me quiero convertir, pues mi día a día va a estar en coherencia con esa decisión. Esta es el aspecto 3 de priorizar. Todo lo que necesitamos para poder tener esa claridad en el día a día de qué ejecutar frente a esa proyección de vida. ¿Listo? Cuando ya tenemos clarísimo y estamos implementando esta priorización en nuestra vida, viene un cuarto aspecto que nos va a ayudar a que esa priorización, a que esa administración personal afectiva y que esas áreas que hemos decidido pues se vayan construyendo de forma efectiva y es implementación de hábitos.
Nosotros amamos a un autor que es James Clear, ¿verdad? Y él dice, los hábitos definen a cada una de las personas. Y así es, de muchas formas uno puede saber cómo es la otra persona por sus hábitos. ¿Listo? ¿Qué nos dice él? Y muchos otros autores que hablan sobre hábitos y que varios de ustedes llegan a Make It Happen preguntando también, ¿qué hábitos implemento? Y uno siempre tiende a preguntar a esas personas que uno ve expertas en el tema o que llevan tiempo, ¿no? Dígame cuál es el hábito, el mejor hábito, o esos artículos que están tan de moda de los hábitos del creador de Facebook, los hábitos del creador de Tesla. Uno siempre quiere averiguar y uno no debería centrarse en eso. Deberíamos centrarnos en esto que nos dice esta diapositiva y es, decide primero qué tipo de persona quieres ser. Y esto está sumamente conectado con lo que acabamos de ver en priorizar en nuestra sombrilla. ¿Se acuerdan cuál era la sombrilla? Ese propósito o esa proyección. Porque en esa proyección yo estoy dejando claro, de acuerdo a la etapa de vida en la que estoy, qué tipo de persona quiero ser. Cuando yo tengo claro qué tipo de persona quiero ser, he respondido a algunas preguntas. ¿Qué deseo representar? ¿Qué tipos de valores y principios son los que yo quiero defender? Y por supuesto, ¿en quién quiero convertirme? Cuando tenemos eso claro, ya podemos empezar a elegir cuáles son nuestros hábitos, ¿cierto? Si de repente lo que yo digo es quiero ser una súper empresaria, bueno, parte de esos hábitos tiene que ser levantarme temprano, leer, ¿cierto? Hacer ejercicio, tener espacio para mí para poder tener la mente clara, ser muy organizada. Y así puedo empezar a elegir un montón de hábitos que me van a ayudar a ser esa persona en la que quiero convertir. Entonces, siempre que piensen en qué hábito implemento, primero pregúntense si tienen claro qué tipo de persona quieren ser para poder empezar después a elegir esos hábitos. Y otro de los autores que nosotras amamos en Make It Happen es Robin Sharma. ¿Listo? De hecho, nuestro club de lectura de este momento está con el libro El Club de las 5 de la mañana. Y es que normalmente la teoría, muchos autores, y si ustedes buscan en Google en este momento, ¿cuántos días se debe implementar un hábito? La mayoría sale 21 días para implementar un hábito, 21 días para ser una mejor persona. Resulta que a nivel de neurociencia y Robin Sharma también a través de sus años de experiencia como coach de muchas personalidades, como asesor, descubrió que los hábitos no solo se implementan en 21 días, que hace falta y se requieren más días para que en nuestra rutina, sobre todo cuando ya tenemos cierta edad, ¿cierto? Pues se implementen de forma efectiva. 21 días no son suficientes. Robin Sharma nos habla de 66 días para implementar un hábito. Pero lo que hace diferente la explicación de Robin Sharma al resto de teorías que se puedan encontrar y que por algo con Ángel nos gustó tanto es porque él nos explica cuáles son esas etapas o esos procesos que vamos atravesando y cuando uno entiende qué es lo que está pasando y cuáles son esas etapas, nosotras somos creyentes de que cuando uno lo entiende, uno puede llevar un proceso mucho más simple porque entiendo qué está pasando. Entonces, Robin Sharma lo divide en 3 etapas, cada una de 22 días. Él lo llama fases. La fase 1 es la fase de destrucción. ¿Y ustedes por qué creen que se llama destrucción? Porque uno siente más o menos tortura china, uno no quiere y uno se pregunta todo el tiempo, ¿qué me pasó y a mí cómo se me ocurrió meterme en esto? Dado caso, como está tan de moda por su libro El Club de las 5 de la mañana, despertarse a las 5 de la mañana. Entonces, esos primeros 22 días ustedes van a decir, a mí qué me pasó, yo estoy loca, yo mejor como que me acuesto todo ratico y no continúo con esto. Entonces, él explica, es un proceso de destrucción, esos hábitos que tenemos malos, viejos, pues se están destruyendo y vamos a sentir una tortura impresionante. Luego vienen los siguientes 22 días. Esta fase él la llama implementación. Ya aquí empezamos a ver un cambio, porque además toda esta implementación de hábitos requiere que yo tenga muy clara esa motivación y esa motivación, ¿se acuerdan qué va a ser? Ese tipo de persona que yo quiero ser. Entonces, cuando yo empiezo a notar cambios pequeñitos, pues me voy animando. Eso pasa en esta segunda fase de implementación. Otros 22 días, es decir, aquí ya estaríamos completando 44 días. Y por último, la fase 3 se llama integración.
Ya aquí hemos implementado y hemos incluido ese hábito en nuestra rutina. Y ojo a esto, un hábito solo es un hábito cuando ya lo hacemos de forma natural, como cepillarnos los dientes, bañarnos, para muchas tomarnos el café a primera hora de la mañana. Ya es algo que uno sin pensarlo y uno no tiene que estar que no se me olvide preparar el café, que no se me olvide cepillarme los dientes, ya es algo natural, eso es un hábito. Entonces ya en esta última fase está en nuestra rutina integrado ese hábito, ya vemos los cambios y ya, por supuesto, hemos decidido que ese es el hábito que necesitamos y lo continuamos integrando en nuestra vida. Son 3 etapas que, si ustedes se permiten empezar a probarlas y a practicarlas, van a descubrir que trae muchísimos beneficios, siempre teniendo en cuenta que los hábitos que cada uno de ustedes elija van a ser de acuerdo a esa persona que quieren ser. No implementen hábitos por moda, es lo peor que uno puede hacer, porque no todos los hábitos son para todos y no todos estamos en la etapa de vida de implementarlos de forma correcta. ¿Listo? Este era el aspecto 4. Ahora sigue Ángel con el aspecto 5. Gracias, Laurita. Y si vamos con un quinto aspecto que es súper chévere, que se llama organizar tu día. Y lo podemos resumir con la sencilla expresión de aprendamos a distribuir esas 24 horas que tenemos. Haciendo ese ejercicio de poderlas distribuir de acuerdo a la jornada, de acuerdo a las características de sus dinámicas, a los trabajos y todas las obligaciones que ustedes tengan, pues vamos a recibir muchos beneficios. Ustedes están viendo una gráfica ahorita que es un ejemplo. Estos horarios de productividad pueden cambiar cuantas veces uno quiera, más ahorita en este tema con la pandemia, que nos van cambiando, que todos otra vez en la casa, que medio día en la casa y que después afuera, que una semana adentro, que otra semana afuera, todo nos va cambiando. Entonces estos horarios los podemos ajustar cuantas veces sean necesarias. En la gráfica que están viendo, aquí estamos diciendo que, bueno, de un lado está horario PM, de otro lado está el horario AM. Entonces hay unas primeras horas que están copadas obviamente por el descanso, por el sueño, después dice cocina, desayuno, después dice alistarnos para desayunar, estamos hablando que de 5 a 7 estamos en el proceso de desayunar y de organizar cocina, ¿verdad? Luego ya vamos a comenzar a trabajar, entonces este horario nos estaba diciendo que de 7 a 8 empezamos a trabajar y que de 9 a 10 había una actividad con hijos. ¿Por qué tan partido eso allí? Porque al comienzo de la pandemia, que teníamos también a los niños en casa, pues muchas mamitas tenían que dedicarle tiempo a acompañar a sus hijos a las clases virtuales. Entonces, este es un ejemplo que teníamos puntualmente para esa época. Después la persona seguía trabajando de 10 a 12, luego entrábamos en la etapa del almuerzo, que iba hasta las 2 de la tarde, un ratico de actividad con sus hijos, luego había una opción aquí que era trabajo más hijo. ¿Por qué? Porque era un espacio donde esta persona podía o atender cosas del trabajo o en algunos momentos tenía que dedicarle tiempo a acompañar a su hijo con algún tipo de labor puntual, pero no era todos los días que hacía eso, entonces un día podía estar en una cosa, otro día podía estar en la otra, pero ya tenía ese rango de horas de 4 a 6 dedicadas para eso. Luego venía de 6 a 7 una actividad con la nena, que era la más chiquitina, luego la cena, acostar a los niños. Esta persona en ese momento de 9 a 10 y media se dedicaba a leer y a sus preparaciones, a sus temas que quería. Cada quien puede de pronto a otros temas, otros tipos de hobbies o de pronto están estudiando virtualmente, entonces ahí comienzan sus clases de universidad o lo que sea y luego ya comenzaba otra vez su ciclo para descansar. Esta herramienta, lo que les digo, nos ayuda a ver de manera global y general todo lo que tenemos que atender y nos va dando una idea de cómo podemos distribuir esas 24 horas. A algunas personas esto les funciona, otras dicen, no, pero es que yo me estreso si yo puse que de 7 a 8 voy a trabajar y yo a las 8 todavía tengo que seguir porque se extendió una reunión y ya luego, ¿sí? Entonces, hay personas a que les funciona y lo reciben súper bien porque esto simplemente es una idea, esto no es camisa de fuerza ni mucho menos. Hay otras personas que realmente dicen, no, yo me estreso con esto y me voy enfermando, no. Entonces, eso es, cuando nosotros hablamos de todas estas herramientas o tips con Laura, la idea es que ustedes
se den la oportunidad de entender, de probar y de mirar qué les puede funcionar. Pero esta herramienta puntualmente es magnífica porque, como les digo, nos ayuda a tener una visión muy, muy clara y organizada de nuestra jornada, lo que obviamente va a repercutir en unos resultados de productividad mucho más altos, nos baja el nivel de estrés porque nos vemos más organizadas, nos permite enfocarnos en tareas puntualmente, en generar unos espacios específicos que nos permiten una mayor concentración. Entonces, todo esto es genial porque clasificamos nuestras tareas, nuestras actividades y vamos atendiendo poquito de absolutamente todas las áreas que para nosotras en algún momento son importantes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí no estamos diciendo, no es que yo me senté a trabajar desde las 8 y me dieron las 10 de la noche trabajando, porque, ojo, con todo este tema de la pandemia, esos límites se han perdido. Ese respeto a los horarios se ha perdido y mucha gente llega a nosotros y nos dice, no, es que a mí a las 8 de la noche me están escribiendo, al 10 de la noche mi jefe me está llamando. No, hay que poner límites también con uno mismo y con el entorno. Si usted estuviera yendo a la oficina, normalmente sale a las 5 o 6 de la tarde, punto. Ya de ahí en adelante, si usted está en casa, atiende su espacio, su familia, usted misma, lo que usted quiera hacer, leer, tejer, bordar, pintar, bailar, o sentarse a ver una película o a leer un libro, lo que usted quiera. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan muchísimo para visualizar esas 24 horas del día que tenemos, cómo las podemos organizar de mejor forma, cómo podemos distribuir todas nuestras tareas, actividades o compromisos que tengamos y optimizar ese bendito día que a veces se nos va y decimos, Dios mío, yo no he parado en todo el día y no hice lo que tenía que hacer. Entonces, este tipo de herramientas nos ayudan precisamente a eso, a ver cómo manejamos cada uno de esos minuticos del día de la mejor forma. Ojo con el tiempo de descanso, por favor. No se resten tiempo ahí, que mucha gente dice, no es que estoy durmiendo 4 horas, 5 horas. Si para usted eso es funcional, bien, pero normalmente uno requiere un buen descanso para poder trabajar súper juiciosos en el día. Ese era el quinto punto que teníamos para el día de hoy. Muy bien, casi no me activa el audio. El micrófono, dije se desmayó. No, no, no. Bien, bien. Muy bien. Y como sexto aspecto dentro de estos tips tan importantes para aprender a gestionarnos, pues es lleva una herramienta efectiva. En este caso, lleva una agenda que se convierta en tu aliada, lleva una agenda que se convierta en esa bitácora de vida. ¿Listo? Por supuesto, aquí está la imagen de las agendas de Make It Happen, pero cualquier agenda puede servir para esta misión. ¿Qué debemos tener y qué es básico en una agenda efectiva? Miren, hay un aspecto que es vital y que nosotras siempre se los decimos en Make It Happen, no lo habrán escuchado en los live, en los posts, inclusive si algunos de ustedes nos han acompañado en talleres, siempre se los decimos. Mi agenda me debe permitir conectar. Yo debo poder conectar qué? Esos aspectos que hemos estado hablando a lo largo de esta masterclass y que vimos puntualmente en el aspecto de priorizar. Yo debo poder conectar en mi agenda ese propósito de vida, ¿cierto? Aquí está como última flechita, con lo que yo planifico y ejecuto en el día a día. Entonces, ¿cómo hago para poder decir que esa planificación diaria no se me está yendo solo en trabajo? Varios aspectos a tener en cuenta acá para que mi agenda me pueda permitir conectar mi día a día con ese propósito. Lo primero es que debemos quitarnos ese tabú que solo planifico lo que es del trabajo, porque yo el resto lo tengo aquí en mi cabeza y yo sé qué es lo que quiero hacer. Falso. ¿Por qué? Porque igual el día se nos va en trabajo y si yo no planifico nada más allá de mi jornada laboral y de lo que tengo que hacer a nivel profesional o laboral, pues se me va a ir el día en eso solamente. Voy a dejar de lado mis aspectos personales. Es decir, por ejemplo, siempre nos pregunta, Laura y Angélica, pero si yo tengo un hábito, lo tengo que planificar. Es decir, si yo quiero leer todas las mañanas, todos los días, entonces lo tengo que planificar. La respuesta es sencilla. Sí, sí. Si usted siente que cuando no lo planifica en su día no lo hace, pues aún más es un sí con negrita en mayúscula. Lo necesita poner en su agenda, ¿cierto? Dos, lo que uno planifica es para que lo guíe a uno en lo que debe suceder en el día.
Obvio, todos tenemos días diferentes, hay días que vienen con más cosas de última hora, hay otros días que son más calmaditos, pero si yo planifico es porque tengo una ruta, una guía. Entonces, ¿cómo es posible que planificamos, cerramos la agenda y nunca más en el día la volvimos a mirar? Sino en la noche por allá nos acordamos y venimos a revisar y empieza uno, ¡ah! Yo no hice esto, Dios mío, yo tenía esto, yo no asistí a esta reunión, se me olvidó, llegué tarde, dejé de hacer mis cosas, se me olvidó la cita con mi hijo. A todos nos ha pasado en algún momento este tipo de cosas. Entonces, si yo planifico, tengo una guía de ruta, una hoja que me marca, pues lo más lógico y lo más necesario es que yo tenga mi agenda ahí conmigo y pueda estar revisando qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Esto nos sirve para varias cosas. Lo primero, para poder ser más efectivos en eso que planificamos. Lo segundo, es que en ese momento que Angélica nos explicaba hace un rato de esas tareas que llegan de última hora, de que nos lo pone alguien tercero o inclusive urgencias de nuestra parte laboral, pues yo tenga la capacidad de responder y decir, bueno, yo sí alcanzo ahorita o definitivamente no alcanzo. Los autores de gestión del tiempo y sobre todo de productividad, todos dicen, a no ser que sea una cosa de vida o muerte, si no es de vida o muerte, no la atienda. Puede esperar, todo puede esperar. Lo que pasa es que como sociedad estamos acostumbrados a que todo es ya. Sí, todo lo quiero ya. Entonces, si yo pido un favor o si me piden un favor, es que es urgente. Si tenemos la capacidad de analizar y de revisar si eso en realidad tiene ese nivel de urgencia, ustedes van a descubrir que son más cosas las que pueden programar, agendar, que las cosas que tienen que atender ya porque tienen que soltar lo que están haciendo. Entonces, esos son de los beneficios de planificar el día y tener su agenda ahí. Ahora, en esta conexión con nuestra agenda, en nuestra agenda, ¿qué debemos tener? Pues también plasmado cuál es mi propósito de vida o mi proyección de vida. Yo lo debería tener plasmado en mi agenda. Debe ser lo primero que enmarque esa planificación de mi vida. No es solo, como siempre nos gusta ponerles el ejemplo con Ángel, el 31 de diciembre hacemos el papelito con los sueños, con los propósitos y el papelito se quema y allá quedaron nuestros propósitos y nuestros deseos y nuestros sueños. Eso tiene que ir enmarcando nuestra agenda. Luego debo tener una planificación anual, es decir, ¿cuándo voy a empezar a hacer esto que he dicho que quiero para mi vida? ¿Cuándo? Entonces muchos nos dirán, pero ¿cómo planificar eso si no sabemos lo que va a pasar? La pandemia llegó con su alegría y nos bloqueó un montón de cosas, pero es que la pandemia llegó en algunos casos para aplazar unos sueños, en otros para darnos cuenta y ser conscientes que habían cosas más importantes que solo estar en el trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, con en Make It Happen siempre trabajamos un tema muy importante y es yo debo aprovechar las oportunidades, debo ver qué me está dando la vida, qué me está queriendo decir la vida, Dios, el destino, en quien ustedes crean, qué me está queriendo decir. Los sueños siempre pueden estar ahí y hay mil formas de hacerlos. Hoy en día tenemos muchas posibilidades. Entonces, empiecen a planificar cuándo empezarán a suceder ese tipo de sueños y proyectos que ustedes quieren para su vida. Apenas vaya pasando el tiempo, a medida que vayamos transcurriendo en este caminar, nos iremos dando cuenta. Hay unos más viables, ya vemos formas de hacerlo, hay otros que definitivamente tienen que esperar, hay otros que requieren un ahorro, hay otros que requieren de repente que estemos en otra época, pero eso solo nos los da el camino. Si no empezamos a marcar cuál es nuestro sueño de vida y nuestra proyección, pues poco vamos a poder hacer. Mi agenda debe tener una planificación mensual. Es decir, si yo aquí ya estoy diciendo en planificación anual cuándo voy a empezar a hacerlo, pues esto debe traducirse en ese momento que llega, es decir, el mes que llega, entonces cuáles son mis proyectos, mis metas y mis objetivos de este mes. Y por supuesto, la planificación diaria, que como ya les hemos ido contando, todo debe ir conectado. Yo no puedo estar haciendo en mi día a día una cosa, intentando hacer otra en el mes, en mi año intentando hacer otro montón de proyectos y para mi vida otra cosa completamente diferente. En la conexión y en la coherencia de estos aspectos en su agenda y en su vida se encuentra el equilibrio y se encuentra la plenitud de poder ir caminando más tranquilos,
con mayor felicidad, con mayor motivación. Y por supuesto, como ustedes ven estas flechitas, hacia un lado tenemos toda la planificación, porque yo planifico de lo grande a lo pequeño, ¿cierto? Es decir, de esa proyección grande a lo que hago en mi día a día. Pero actúo al contrario, yo debo empezar a actuar desde mi día a día hacia esa proyección de vida que quiero. Entonces, debo tener en cuenta los dos sentidos y esos dos sentidos son los que dan la coherencia al momento de actuar, planificar y poder encontrar ese equilibrio y esa plenitud. Estos son los 6 aspectos que hoy queríamos contarles, trabajar un poquito más, porque ya varios de ustedes nos conocen y para los que llegan nuevos, pues que pudieran entender qué era eso que se necesitaba para poder aprender a gestionarnos. Y antes de pasar